Muy bien. Ahora pasemos a las funciones avanzadas de hoja de cálculo. Y vamos a ver funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas necesitamos recordar algunos elementos importantes del círculo unitario. Por ejemplo, lo primero que debemos saber es que el círculo unitario tiene un radio 1. Eso quiere decir que del origen hacia el final del círculo, donde empieza el círculo, hay una unidad. Esto es importante porque nos va a servir para entender algunos conceptos que vamos a utilizar. Por ejemplo, si yo quiero entender qué significa el seno de un ángulo, lo que voy a observar es que el seno del ángulo es la longitud de esta línea que surge de proyectar del círculo hacia adentro una línea donde se cruza con el ángulo. Esta longitud siempre va a ser menor que 1 porque estamos trabajando con el triángulo, con el círculo unitario. Lo mismo pasa con el coseno. El coseno también es la longitud de una pequeña línea que surge de proyectar la diagonal que se forma con el ángulo hacia abajo. Y entonces esta longitud o este segmento siempre medirá menos de 1 porque este es un círculo unitario, recordemos que tiene radio 1. Y el coseno entonces es la longitud de este segmento que surge de proyectar la diagonal del ángulo hacia abajo. Con estas dos ideas en mente, ahora pasemos al concepto de radianes. Los radianes también son una medida de ángulos, pero un radian equivale a el ángulo, vamos a llamarle ángulo alfa, que se forma de trazar un arco que mide exactamente el radio del círculo, y este ángulo que se forma es a lo que llamamos un radian. Repitiendo, ese segmento tiene una longitud igual a 1, que es lo que mide el radio de este círculo, y este ángulo que se forma con ese segmento es a lo que llamamos un radian. Es importante mencionar los radianes porque en Excel, cuando utilizamos funciones trigonométricas, siempre se refieren a radianes, y va a haber que hacer algunas conversiones para poder calcular, por ejemplo, el seno de 90 grados o el coseno de 0 o el coseno de 45. Bien. Vamos a ver estas equivalencias. Por ejemplo, un radian, que ya dijimos que es el ángulo que se forma de un arco de longitud r igual a 1. Este ángulo que se forma equivale en grados a 57 grados, 57.30 grados. Y para calcular los grados de un radian, utilizaríamos la fórmula radianes de 57.3 es igual a un radian. Y para calcular los grados de un radian, utilizamos la fórmula grados, y este 1 equivale a un radian. Grados de un radian es igual a 57.30.
y radianes de 57.3 grados es igual a 1 radian. Ahora, si yo tengo otro radian más, o sea, 2 radianes, eso equivale a 114.59 grados, es todo este arco. 114.59 grados. Grados de 2 radianes, o sea, grados de todos los grados que se forman con 2 radianes son 114. Y los radianes que se forman con 114.59 grados son 2 radianes. Para 3 radianes, que sería hasta aquí, 3 radianes equivale en grados de 3 radianes, que es esta fórmula, grados de 3 radianes equivale a 171.89 grados. Y radianes de 171.89 grados equivale a 3 radianes. Esas fórmulas, grados y radianes, son importantes porque las vamos a utilizar ya para ejemplos prácticos. Por eso estamos tratando de entender bien lo que significan. Ahora, hasta aquí se le llama, toda esta longitud son pi radianes. Un medio círculo equivale a pi radianes, es decir, 3.1416 radianes es medio círculo. Por eso grados de pi, la función pi me devuelve 3.1416, es equivalente a 180 grados, o sea, medio círculo. Y radianes de 180 es igual a pi radianes, o sea, 3.1416 radianes. Si seguimos dando la vuelta con 4 radianes, los grados de 4 radianes son 229.18 grados, que es toda esta vuelta hasta acá. Y radianes de 229.18 grados son 4 radianes. Si seguimos avanzando, 5 radianes, grados de 5 radianes son 286.48 grados, que ya toda esta vuelta completa, ¿sí? Y radianes de 286.48 grados son 5 radianes. Al final la vuelta completa son 2 pi radianes, o sea, el círculo completo equivale a 2 pi radianes, que son radianes de 360 es igual a 2 pi radianes. Grados de 2 veces pi es igual a 300 grados, que es una vuelta completa. Con esos antecedentes vamos a ver aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, este en particular dice: voy a calcular el seno de radianes de 30. ¿Qué significa esto? Radianes de 30 lo que hace es que convierte estos grados, esos 30 grados, en radianes, porque la función seno requiere como parámetro los radianes. Entonces el seno de 30 grados se escribe seno de radianes de 30 es igual a 0.5. Aquí en este ejemplo el coseno de radianes de 1.5 grados, son un ángulo muy pequeñito, 1.5 grados convertido a radianes, y su coseno es igual a 0.999666, que es el coseno de 1.5 grados. Es muy importante convertir los grados a radianes para poder aplicarlas en la fórmula de seno y coseno, y lo mismo pasa en la tangente. Tengo que convertir los grados a radianes y después calcular la tangente. Esa sería la tangente de 2 grados. Vamos a ver algunos ejemplos ya prácticos de cómo se utilizaría la trigonometría en el cálculo de la altura de un árbol. Aplicaciones trigonométricas. Sabemos que a cierta hora del día la sombra de un árbol se proyecta a 76 metros, de aquí hacia acá, en un ángulo de 32 grados, sobre el suelo,
¿A qué fórmula trigonométrica podemos recurrir y cómo la aplicamos en Excel? Bien, veamos. Si relacionamos la imagen del árbol, que es esta, con la imagen de este círculo unitario, podemos observar que la tangente del ángulo alfa, de este ángulo, es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente, en este caso AA entre B. Si lo relacionamos con la imagen, podemos ver que en la imagen del árbol el cateto opuesto es la H y el cateto adyacente es la X. Entonces podemos deducir de esta fórmula su equivalente para el árbol, que sería esta. La tangente del ángulo θ, que en este caso son 32 grados, sería igual al cateto opuesto, que es la H, entre el cateto adyacente, que es la X. Si queremos calcular la X, despejamos la X y encontramos que la altura es igual a X por la tangente del ángulo. ¿Cómo se escribe esta fórmula matemática en Excel? Bueno, tenemos que escoger ciertas celdas para poder poner los datos. Por ejemplo, la X, que vale 76, lo ponemos en la celda A3. Los grados los ponemos en la celda B3. Y ya con estos datos podemos crear nuestra fórmula, que sería X por tangente de θ, sería X es A3 por tangente de 32 grados. ¿Cómo lo calculo? Bueno, en B3 tengo los 32 grados, los convierto a radianes y calculo su tangente. Y entonces esta fórmula es equivalente a esta. Una vez que ya hemos introducido la fórmula equivalente con sus valores, Excel automáticamente calcula el resultado y la altura del árbol son 47.49 metros. Como podrás notar, sí tenemos que hacer ciertas equivalencias de la fórmula matemática de Excel para que esto funcione. Veamos otro ejemplo. La rampa de aeroesquí. En esto vamos a ocupar la ley de los senos. Se tiene una rampa de aeroesquí como se muestra en la imagen anterior. Sabemos que A igual a 3.5 metros, B igual a 10.2 y beta igual a 45 grados. ¿Cómo podemos encontrar la inclinación de la rampa alfa? Queremos encontrar este ángulo. Conocemos este y conocemos este valor, que serían A, B y coseno de B, y nuestra interrogación es el seno de B. Si queremos conocer alfa, bueno, tendríamos que despejar de la fórmula aplicando la ley de los senos. Veamos cómo lo podemos hacer. Si despejamos el seno de alfa de esta fórmula, este pasaría multiplicando, este pasa dividiendo y este pasa multiplicando, y su equivalente quedaría a que el seno de alfa es igual a A por el seno de B entre B. Y para calcular alfa aplicamos la función inversa del seno, que se llama arcoseno, que es el seno inverso de esta misma expresión, y esto nos daría el valor del ángulo alfa. Ahora, ¿cómo convertimos esta expresión en Excel? De manera similar al problema anterior, vamos a poner los datos que ya conocemos en la hoja de Excel. Por ejemplo, la variable A, que aquí le ponemos nada más que es un encabezado, pero su valor está en la celda A3. Esto es importante, en A3. El valor B lo colocamos en B3. Y los grados
los colocamos en C3. Ahora vamos a convertir esta fórmula en su equivalente en Excel. Es un poco largo, pero vamos a tratar de entenderlo. Primero, vamos a ver cómo hacemos la fórmula A por el seno de B, esto que está aquí. A por el seno de B sería igual a A3, que es a lo que equivale a, por el seno de B, de beta, que es 45 grados. Que ese seno de beta se convierte, que está aquí, se convierte a radianes desde la celda C3. Radianes de C3 me convierte los 45 grados que tengo en C3, que equivalen al ángulo beta, me los convierte a radianes para que pueda calcular con esos radianes el seno de ese ángulo y lo multiplico por 3. Entonces todo esto que está aquí, este pedacito, equivale a la parte de arriba de la fórmula, nada más. Dividido entre B3. ¿Por qué entre B3? Porque B3 tiene la longitud B, esta longitud, que equivale a 10.2 metros. Entonces, toda esta fórmula completa hasta acá equivale a esta fórmula que está aquí. Ahora, a eso le tengo que calcular el seno inverso. Por eso aquí dice el arcoseno. A seno es el arcoseno de todo esto. Y entonces ya ahí tenemos toda esta fórmula. Pero el arcoseno lo que me devuelve otra vez son radianes. Y a mí me interesa saber el dato en grados. Por eso tengo la fórmula grados. Porque grados convierte los radianes que me devuelve el arcoseno en los grados que yo necesito ver. Y ese resultado está en la celda D3. Toda esta fórmula que está aquí, esta que es el equivalente de esta fórmula matemática. Pasemos a un último ejemplo de Excel con solución a ecuaciones cuadráticas. Veamos que también aquí lo que puede ser un poco complejo es cómo convertimos nuestra fórmula matemática a una fórmula de Excel. Siempre para poder sustituir o convertir esta fórmula necesitamos ocupar alguna celda como el equivalente de la variable. Por ejemplo, la variable X yo la voy a poner en la celda B2. Perdón, B1. En B1 va a sustituir a la X. O sea, en lugar de 2X voy a poner 2B1. Y el símbolo de elevar al cuadrado en Excel es el circunflejo seguido del 2. Entonces B1 circunflejo 2 equivale a X cuadrado. Y la multiplicación, que es 2X, se indica con el asterisco. Entonces 2 por B1 al cuadrado más 3X sería 3B1. 3 por B1 menos 4. Y esta fórmula ya es la equivalente a nuestra función cuadrática. Si yo, por ejemplo, quiero probar cómo funciona, le pongo aquí el valor de 0 e inmediatamente ese 0 se sustituye en la fórmula y me quedaría 2 por 0, 0 al cuadrado es 0,
más 3 por 0 me da 0 y solo me quedaría el menos 4. Entonces, sustituir 0 en esta ecuación me da menos 4. Si ahora sustituyo el 1, pongo el 1, automáticamente se calcula el resultado. Sería 2 por b1, sería 2 por 1, 2. Bueno, sería primero 1 al cuadrado 1 por 2, 2, más 3 por 1 me da 3, 2 más 3, 5, menos 4 me da 1. Entonces el resultado es 1. Y por ejemplo, si sustituyo el 2, me da 2, 2 por b1 sería 2, ese sería 2 al cuadrado. Primero se eleva al cuadrado, eso es algo importante. 2 al cuadrado me daría 4 y luego lo multiplico por 2, me daría 8. 8 más 3 por 2 serían 3 por 2 son 6, más 8 son 14, menos 4 me daría 10. Entonces es la fórmula como se aplica un valor a la x y se sustituye en la ecuación cuadrática. Hasta ahí no he encontrado propiamente la solución. La solución de una ecuación cuadrática es determinar en qué posición, en qué valor de la x, f de x vale 0. Para eso voy a ocupar un programa especial que se llama Solver. La herramienta Solver es una herramienta muy avanzada de Excel que tengo que activarla en las opciones de Excel. Tengo que irme a la configuración, en el menú archivo, opciones de Excel, complementos. Busco complementos, busco el Solver, lo selecciono, después doy clic en ir y después activo la casilla de la herramienta Solver y doy clic en aceptar. Repito los pasos, me voy al menú archivo, luego a opciones de Excel, luego a complementos, busco el Solver, lo selecciono, voy a ir, doy clic en ir, aparece este cuadro de diálogo, doy clic en Solver y doy clic en aceptar. Todo esto lo único que hace es activar la herramienta Solver, que no viene activada por default en Excel. Una vez que ya la activé, me aparece en la cinta de opciones esta nueva herramienta que es el Solver y que me va a permitir pues encontrar las raíces de una ecuación cuadrática. ¿Cómo se hace? Es sencillo. Damos clic en el Solver y aparece este cuadro de diálogo grandote. Lo que tengo que hacer es establecer en qué celda está la fórmula que quiero resolver. A eso se le llama establecer el objetivo. Simplemente escribo la celda en donde está escrita la fórmula. Recordemos que la fórmula está escrita en B2, pero le tenemos que agregar un símbolo de pesos antes de la B y un símbolo de pesos antes del 2. Entonces la dirección de esa celda, que era símbolo de pesos B, símbolo de pesos 2, esa se llama una referencia absoluta, y en esa celda es donde está guardada la fórmula que quiero resolver. Una vez que ya le dije a Excel dónde está la fórmula, le tengo que decir que quiero solucionar la fórmula para el valor de 0. O sea, quiero encontrar en qué valor de la x la función vale 0. Y después, una vez que doy esos parámetros, doy clic en resolver. Automáticamente Excel va a buscar la raíz de esa función y en este caso la x vale 0.850781059. Con ese valor de x, f de x vale 0. A eso se le llama una solución, una raíz de la ecuación. Y Solver lo hace muy rápido, solo tenemos que entender todo el proceso.
activar Solver, seleccionar en qué celda está guardada la fórmula, seleccionar que vamos a buscar el valor 0 y luego resolver, y automáticamente Excel encuentra el valor de la x donde f de x es igual a 0. Encuentra la raíz de la ecuación. Ahora Solver solo encuentra la primera raíz y no sigue buscando más. Para encontrar otras raíces necesitamos usar la ecuación cuadrática, que es esta, que la convertimos a Excel. Esta función cuadrática se convierte a Excel de esta manera. El menos 3 menos este menos b es el menos 3 de la fórmula. La raíz es toda esta, raíz de 3 al cuadrado más 4ac, 4 por 2 por 4, entre 4. Toda esta ya es la expresión de esta fórmula cuadrática. Este 4 equivale al 2a, el 4 del final. Y una vez que yo hago esa fórmula en la celda B4, para que no se encime sobre lo que ya tengo, encuentro la otra raíz, que es menos 2.35078105. Y de esa manera tengo mis dos raíces de esta ecuación cuadrática. Una que encontró Solver y otra que encontré utilizando la fórmula cuadrática en Excel. Bien, con eso terminamos este resumen de Excel avanzado. Hay muchas cosas más, pero nos concentramos en cómo aplicar trigonometría en Excel y ecuaciones cuadráticas. Gracias.